Saludos, hoy veremos Isaías capítulo 36 y capítulo 37. Vamos a ver en estos capítulos cómo el rey asirio, Senaquerib, desafía al rey Ezequías a entregar la ciudad y a rendirse. Recordemos que Senaquerib había pretendido atacar la ciudad y destruirla. Según cuentan los historiadores, cuando el rey asirio Senaquerib emprendió su campaña para destruir la ciudad de Jerusalén, primero que tuvo que pasar por muchas ciudades. Dicen los historiadores que en total Senaquerib tomó 46 ciudades de Judá. 46 ciudades fueron tomadas prisioneras. Sus habitantes fueron tomados como esclavos. Miren lo que sucede cuando Dios nos advierte y nos dice que estamos en pecado y no le hacemos caso, sino que continuamos y somos tercos muchas veces y nos empeñamos en pecar. Así nos sucede a muchos cristianos cuando nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo y sin embargo no lo queremos atender. Así nos pasa y de esta forma muchas veces perdemos las cosas más queridas que tenemos, perdemos nuestras posesiones, perdemos nuestros bienes, perdemos a aquellas personas que amamos, aún siendo nosotros cristianos y aún conociendo nosotros la palabra de Dios, teniendo los pactos de Dios, teniendo las promesas. Sin embargo, nuestros enemigos han avanzado tanto sobre nuestras vidas que prácticamente ya no nos ha quedado absolutamente nada para poder salvar. Lo último que nos queda para salvar es nuestra dignidad. Así pasaba en la época del profeta Isaías. Senaquerib ya había tomado 46 ciudades de Judá y ahora estaba a punto de tomar como prisionero al rey Ezequías y a sus habitantes en la ciudad de Jerusalén. Entonces el rey Ezequías, nos cuenta la historia, envió a su general del ejército, de su ejército, con un mensaje al rey Ezequías y al pueblo. El Rasacés se dirigió con su ejército hacia las murallas de Jerusalén e inmediatamente el rey Ezequías se enteró de que el Rasacés, o sea, el general del ejército del rey Senaquerib, estaba allí afuera para transmitirle un mensaje al pueblo y al rey Ezequías. Salieron los asistentes del rey Ezequías afuera de la puerta y escucharon lo que el general del ejército del rey Senaquerib les dijo. El Rasacés les dijo de esta forma: ¿en quién creen ustedes que confían para que nosotros no vayamos contra ustedes y los destruyamos? ¿Ustedes creen que Egipto los va a ayudar? ¿Ustedes creen que Jehová Dios, su Dios, los va a librar de la mano de mi rey Senaquerib? Entonces, en aquel momento, el Rasacés, el general del ejército del rey Senaquerib, le entregó a los asistentes del rey Ezequías estas palabras de amenazas por escrito. Entonces los asistentes del rey Ezequías tomaron el rollo con las amenazas y se la entregaron al rey Ezequías. Imagínense ustedes la cara que habrá puesto el rey Ezequías y la angustia que habrá sentido el rey Ezequías cuando leyó estas palabras de amenaza que le enviaba el rey Senaquerib. ¿Qué hizo en ese momento Ezequías? Dice que cuando leyó las amenazas, inmediatamente se vistió de luto. Así nos pasa a nosotros muchas veces, porque nuestros enemigos quieren que nosotros nos angustiemos. Y esto nos sucede porque nosotros muchas veces no queremos obedecer la voz del Espíritu Santo.
No queremos leer la Biblia, no queremos aprender la palabra de Dios, no nos queremos dejar guiar por la palabra de Dios, somos rebeldes a la voz del Espíritu Santo. Y tenemos que llegar a esta situación, así como le pasó a Ezequías, estar vestido de angustia, tener angustia en el corazón, tristeza en el corazón, preocupación, y una preocupación tan profunda. Imagínense la preocupación que tenía el rey Ezequías allí en Jerusalén, sabiendo que prácticamente 46 de sus ciudades ya habían sido tomadas como prisioneros, y simplemente y solamente quedaba él y el pueblo que estaba dentro de la ciudad, ante un poderosísimo ejército como era el ejército del rey Senaquerib. Ya no tenía esperanza. Eso quiere hacer muchas veces nuestro enemigo, dejarnos sin esperanza. A vos que sos cristiano, a vos que tenés el Espíritu Santo, que conocés la palabra de Dios, que tenés las promesas, así quiere hacer nuestro enemigo, dejarnos sin esperanza y dejarnos en angustia y en tristeza y en preocupación. Pero gracias a Dios que nosotros, dentro de nuestro corazón, tenemos la luz del Espíritu Santo que nos muestra en ese momento que siempre hay una esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay una esperanza en Cristo Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque el rey Ezequías inmediatamente no se puso a escribir una respuesta para darle al general del ejército, el rey Senaquerib, sino que se fue directamente a orar en el templo allí en Jerusalén. En ese momento, mientras Senaquerib estaba esperando la respuesta del rey Ezequías, el rey Ezequías estaba orando en el templo. E inmediatamente, mientras Ezequías oraba, arrepentido de las cosas malas que él había permitido que sucediesen con su pueblo y en su vida también, recordemos que Ezequías también había sido tributario del rey Senaquerib, y también Ezequías había sacado el oro del mismo templo donde ahora él estaba arrodillado orando a Dios. Y ese oro se lo había entregado al mismo rey que ahora estaba a punto de destruir su ciudad. Mire qué ironía, mire las cosas que pasan. ¿Cómo podemos nosotros los cristianos vender lo más precioso que tenemos? Nuestra dignidad. Y muchas veces entregamos las cosas que son de Dios, los tesoros que son de Dios, los dones que Dios nos ha dado, lo dejamos dormido dentro de nosotros y dejamos que nuestro enemigo apague el fuego de los dones espirituales. Si tú tienes dones de sanidad, tienes que usarlos, porque los dones son para bendición de la gente que necesita. Si tú tienes don de profecía, tienes que ejercitarlo, porque ese don es para beneficio de las personas, para que las personas sean bendecidas, para que las personas sean libres. Cualquier don que Dios te ha dado es para que vos ese don lo uses en plena libertad para bendecir a los demás. No vendamos las cosas espirituales ricas que Dios nos ha dado, ni entreguemos las riquezas que Dios ha puesto en nuestro corazón, como hizo Ezequías cuando entregó a Senaquerib los tesoros del templo de Jerusalén, cuando Senaquerib lo tenía como tributario. Ahora, por confiado, a ese mismo rey a quien él entregó los tesoros, estaba a punto de destruirlo a él y también a su ciudad. Pero lloró allí Ezequías delante de la presencia de Dios. Mientras tanto, Isaías el profeta estaba en su casa también orando, sabiendo lo que estaba sucediendo. Y el profeta Isaías recibió una respuesta del Espíritu de Dios. Y le dijo, anda, ve y dile al rey Ezequías, que digo yo, que por el camino que vino Senaquerib, por el mismo camino se volverá. Entonces Isaías se fue donde estaba Ezequías en el templo orando y le dijo, Ezequías, vengo de parte de Jehová a decirte una cosa, en respuesta a tu oración. Esto le vas a responder al rey Senaquerib. Le dirás, Senaquerib, por el mismo camino que viniste,
por el mismo camino te vas a volver. Mire cómo es Dios cuando nosotros oramos y cuando venimos a su presencia arrepentidos. Muchos cristianos no hacen esto. Muchos cristianos no oran cuando tienen un problema. Lo primero que hacen es buscar una ayuda en las personas. Sennacherib estaba a punto de atacar la ciudad y los egipcios venían en camino en ayuda del rey Ezequías. Pero desde Egipto el camino era muy largo para llegar hasta la ciudad de Judá, hasta la ciudad de Jerusalén. Se iba a demorar mucho la ayuda. Y así nos pasa a nosotros cuando muchas veces confiamos en la ayuda de las personas. Las personas se demoran en ayudarnos. ¿Cuántas veces no te ha pasado a vos que has confiado en la ayuda de alguien que vos querés, que amás, en quien dijiste, esta persona me va a ayudar, esta persona va a ser mi apoyo, pero sin embargo, esa ayuda te cansaste de esperarla y nunca llegó? ¿Cuántas veces no nos pasa esto? Así le pasaba también al rey Ezequías. Esperaba la ayuda del rey de Egipto, del faraón, pero la ayuda del faraón se demoraba. Era largo el viaje para llegar hasta Jerusalén. Aprovechando esto, en ese momento, el rey Sennacherib estaba dispuesto a atacar la ciudad de Jerusalén y a destruirla. Pero en aquel instante nos cuenta la palabra de Dios que Dios hizo algo que nadie tenía pensado que iba a hacer. Mientras Sennacherib estaba confiado en su campamento, esperando atacar la ciudad de Jerusalén al otro día apenas amanezca, apenas salga el sol. Esa misma noche, mientras todos los soldados asirios estaban en el campamento dormidos, Dios envió un ángel desde el cielo en respuesta a las oraciones del profeta Isaías y en respuestas a las oraciones del rey Ezequías. El ángel de Dios bajó al campamento donde estaban los asirios, allí fuera de la ciudad de Jerusalén, y mientras dormían, mató miles de soldados y prácticamente quedaron todos muertos. Y todo fue en silencio. Todo fue en silencio, de tal manera que cuando se levantó el rey Sennacherib al otro día, estaba solamente él en el campamento. Sennacherib había quedado solo. De haber estado con 200.000 soldados, prácticamente quedó solo en el campamento. Entonces, cuando Sennacherib vio la situación, lo primero que hizo es salir huyendo. Cuando salió huyendo, fue hasta la ciudad de Nínive a adorar a su Dios, porque él adoraba al Dios Ninro. Pero Sennacherib no sabía que allí le esperaba algo que Dios ya había planeado en contra de Sennacherib. Porque mientras Sennacherib planeaba destruir la ciudad de Jerusalén, llevar prisionero también a sus habitantes y también al rey Ezequías, al mismo tiempo Dios ya tenía planeado qué hacer con Sennacherib. Así pasa con nuestro enemigo muchas veces. Ellos planean cosas en contra de tu vida, en contra de nuestra vida, en contra de mi vida también, en contra de la vida de los cristianos. Satanás planea cosas, pero él, como ángel maligno que es, prefiere ignorar lo que está escrito en la palabra de Dios, que a él le queda poco tiempo y que ya el decreto de su condenación está firmada. Así le pasó a Sennacherib. Mientras Sennacherib planeaba destruir al rey Ezequías y a todo su pueblo, al mismo tiempo Dios ya tenía un plan para Sennacherib, para que Sennacherib le sucediese lo que le sucedió. Dice que cuando Sennacherib estaba adorando al dios Ninro en su templo, vinieron sus dos hijos, y si que él lo supiese, sus dos hijos lo mataron. Miren lo que le pasa a todo aquel que se levanta en contra de Dios. Y una de las cosas que más me llama la atención es que cuando alguien nos amenaza a nosotros,
nos hace tener miedo para abatirnos, para que nosotros nos preocupemos a tal extremo que prácticamente no nos queden fuerzas y nos rindamos, que cuando nuestro enemigo viene y destruye todo lo que tenemos y ya prácticamente no nos queda esperanza, no nos queda ni un chiquito de esperanza, en ese momento Dios envía su ayuda. Porque esto sucede en muchos creyentes que no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo. Esto sucede cuando las cosas las hacemos mal. Pero acá hay una enseñanza grande para nuestras vidas. Y esta enseñanza es que obedezcamos a la voz de Dios y seamos fieles también a lo que Él nos pide. Obedezcamos la voz del Espíritu Santo, obedezcamos la voz de Dios, aprendamos de esta enseñanza de Isaías capítulo 36 y capítulo 37. También te quiero recordar esto, que cuando Dios permite que muchas veces nuestros enemigos nos ataquen, no solamente nos están atacando a nosotros, sino que también se están levantando en contra de Dios, porque Dios toma las causas nuestras como causas suyas. Y así Dios nos protege, Dios nos cuida y Dios nos salva. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.